Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group. Milian, ya lo tenemos en línea. Alberto. Dígame, ¿cómo está usted? Buenos días. El juez Buenos Alberto Milian, juez de la Corte Estatal aquí en el sur de Florida, es un veterano de combate, de acciones de combate de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Participó en la invasión de Panamá, participó en la Operación Tormenta del Desierto, conocida también como la Primera Guerra del Golfo Pérsico. Fue oficial de inteligencia del Ejército de Estados Unidos. Y queremos preguntarle, juez, ¿qué piensa de esta polémica sobre el capitán del portaaviones Theodore Roosevelt, que ha sido destituido del comando del barco porque trascendió una carta que escribió a sus superiores quejándose de que creía él que no eran suficientes las medidas que se estaban tomando para proteger la salud de los 5.000 marineros e infantes de marina y aviadores en su barco. Bueno, yo creo que fue muy mal manejado esta situación. Primero que todo, creo que está demostrando que el gobierno federal no estaba dispuesto ni preparado para manejar esta crisis, especialmente dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué uno tiene que estar preparado para este tipo de crisis? Porque al momento que se enferma un soldado, un marinero, un aviador, esa persona ya no puede combatir. Entonces disminuye la capacidad de nuestra nación para proyectar el poder necesario para proteger los intereses nuestros y de nuestros aliados. Número uno, cuando ocurre el incidente, inmediatamente se hubieran tenido que tomar medidas médicas para garantizar la salud de esos aviadores, esos marineros que estaban en ese buque. Creo que el capitán lo que hizo no le faltaba razón ni motivación. Yo creo que es un hombre que debe recibir aplausos, no ser sancionado. Creo que él ha sido despedido como una movida política porque le ha demostrado al mundo que el Departamento de Defensa no estaba equipado ni tenía liderazgo para enfrentar esta crisis. En este tipo de casos, cuando se le acusa a un oficial de esta categoría, y recuerden que hay solamente 11 portaaviones en la Marina de Guerra norteamericana, somos el único país que tiene 11 portaaviones. Algunos países tienen 1 o 2, pero nosotros tenemos 11. Entonces se escogen los mejores comandantes, comandantes para tripular o llevar la tripulación a su destino. Y me pareció que primero que todo, si estimaban que había hecho algo incorrecto, se debería haber llevado a cabo algún tipo de investigación. Como dijo el ex jefe del Estado Mayor, Mike Mullen, eso es lo que se hace. Uno no sanciona ni humilla a un oficial de esa categoría porque simplemente alguien le dio publicidad a esa carta. Él no fue el que la expuso a la publicidad, de eso lo reconoció el secretario de la Marina. Pero también creo que es posible que de la manera que se estaba hablando en esa carta, que se estaban poniendo marineros y soldados en peligro de muerte en tiempos de paz, yo creo que abochornó a la administración. Y creo que es muy posible que en el futuro vamos a enterarnos que fue el presidente el que insinuó o dio la orden para que despidieran a este capitán. Para la moral de las Fuerzas Armadas es terrible esto. Esto es terrible porque a nosotros como oficiales nos enseñaban siempre, más que todo, cuidar la tropa y defender la misión. Y siempre tener la integridad de decir las cosas que estaban mal hechas en las Fuerzas Armadas. Juez, muy buenos días. Los saluda María Fernanda. Un placer poder contar con su experiencia. Déjeme poner un poquitito en contexto a nuestra audiencia, que tal vez no todos están al tanto. Y esto comenzó la semana pasada, ¿no? Porque justamente fue el capitán de este portaaviones quien emitió una carta alertando sobre la situación que se estaba viviendo dentro de este portaaviones, donde se confirmaron más de 100 casos positivos de coronavirus, que estaba solicitando que se le permitieran atracar en puerto. No se le estaba permitiendo ni se le daban órdenes. Afortunadamente, después de que se da a conocer esta carta la semana pasada, le ordenan que vaya hacia el puerto de Guam, en donde atracan y ahí logran confirmar que más de 100 marineros, de hecho, y pilotos habían dado positivo. El capitán lo que dice, si no nos permiten tomar acción y si no nos permiten llegar a puerto, van a morir personas, van a morir nuestra gente, van a morir soldados. Este fin de semana se confirmó la información de que el capitán dio positivo de coronavirus y veíamos las imágenes después de ser despedido. Cuando baja de la embarcación son los propios marineros quienes con aplauso lo despiden porque consideraban que les había salvado la vida. Ahora, los altos mandos y el secretario de Defensa dice
él se salió de la cadena de mando, él extendió esta carta más allá de la cadena de confianza y nosotros supuestamente íbamos a tomar acción. Eso se puede determinar o no cuando es confirmado que él mismo, el capitán mismo, fue confirmado de coronavirus, que tenía síntomas antes de ser despedidos. ¿Se puede llevar a cabo algún tipo de investigación? Porque al ser despedido me imagino que va a quedar en su legajo. No, se tiene que llevar ahora lo que se llama una investigación, un inquest marítimo, y se va a investigar por qué él tomó esa acción y se le va a dar una oportunidad para explicar. Yo tengo la impresión de que él estaba pidiendo asistencia a través de la línea de mando y se le estaba ignorando y era una situación que se estaba agudizando. Esto no ocurrió de un día para otro. Esto llevaba ya varias semanas. Ellos estaban en alta mar y estaban en una patrulla que los iba a llevar cerca de China. Y yo creo que él tomó estas acciones por necesidad, porque yo creo que los estaban ignorando, como francamente la crisis que se nos presenta ahora, le gusta o no le gusta a las personas, esto se pudiera haber evitado. Si se hubieran tomado las advertencias desde enero, advertencias que recibimos de la comunidad de inteligencia, si hubiéramos tomado los pasos que estamos tomando ahora, en aquel momento, y quizás no tan drástico, se hubiera evitado. Yo lo que sí pienso que este capitán vio una situación que estaba peligrando la vida de su marinero y su obligación era actuar de cualquier forma que fuese necesaria para buscar presión o ayuda para solucionar el problema. Para que lo pongan en contexto, esto me recordó mucho, y Ricardo seguramente se recuerda, del general Billy Mitchell. Ricardo, ¿te recuerdas del general Billy Mitchell? En este momento Billy no, Mitchell, Alberto, te confieso. Bueno, te vas a recordar cuando yo te lo diga, porque yo creo que Gary Cooper fue el actor que lo protagonizó en una película. Billy Mitchell es un hombre que fue uno de los pioneros de la aviación de los Estados Unidos, es considerado el padre de la Fuerza Aérea. Llegó a tener el grado de general de brigada, pero antagonizó y molestó a mucha de la burocracia del ejército porque criticó públicamente, y acusó a los líderes de la Marina de Guerra y del Ejército de ser y traidores en la administración de la Defensa Nacional. Este hombre fue enjuiciado, inclusive, fue destituido de su puesto y renunció. Resulta que hoy en día es considerado una de las figuras icónicas de la aviación y de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y es un individuo que el Congreso le otorgó, ya después que había fallecido, la medalla de oro del Congreso norteamericano, que es uno de los reconocimientos más altos que puede dar el Congreso de los Estados Unidos de América. Pero si no hubiera sido por el general Billy Mitchell, que públicamente criticó de incapacidad, de negligencia a los líderes del ejército en aquel momento y de la Marina de Guerra, este país no tuviera la fuerza aérea que tiene. Entonces yo creo que hay veces que un oficial quizás políticamente se va a meter en muchos problemas, se va a buscar enemigos, y en este caso yo creo que fue lo que pasó. Yo creo que él dio voz a la preocupación y la inquietud entre esos marineros, y por eso lo recibieron con aplausos cuando se fue. Claro, hay que señalar, quiero señalar un par de cosas porque varios amigos me han preguntado. Capitán, en la Marina, los rangos en la Marina de Guerra son distintos a los rangos en la Fuerza Aérea, el Ejército, la Guardia Nacional y la Infantería de Marina. Un capitán en la Marina es un coronel, es el equivalente a un coronel. En el caso Correcto. De este capitán, en países de América Latina y en España se le dice capitán de navío, es el rango de la Marina equivalente a coronel. En el caso de este capitán, como señaló Alberto Milián, nada más que hay 11 portaaviones en la Armada de Estados Unidos. Este hombre inevitablemente estaba al paso de que lo ascendieran a almirante. Ha sacrificado su carrera. El señor tuvo que hacer una decisión muy difícil, mantenerse callado y esperar un tiempo. Inevitablemente lo iban a ascender. Obviamente ya no lo van a ascender, no creo que le van a celebrar consejo de guerra ni le van a quitar el rango, pero su carrera como oficial de la Marina de Estados Unidos, creo yo que ha terminado. Uno de los factores, creo yo, que han incidido en todo esto, yo lo digo porque yo soy veterano de la Marina de Guerra hace tiempo, cuando los barcos eran de vela. Yo era marinero aquí en Estados Unidos. Bueno, Ricardo, yo estoy un poco escéptico de eso. Yo sé que estamos avanzando con los años, pero yo estoy un poco escéptico de que eran buques de vela, ¿no? Bueno, pero hoy en día esa tripulación, que son 5.000 marineros, por
un buen número también de infantes de marina, porque un portaaviones también tiene la capacidad de enviar tropas a desembarco y aviadores de la marina y de la infantería de marina. Esa gente está en constante comunicación con sus padres. El muchachito de 20 años que en la marina tienen unas especialidades increíbles, son como ingenieros, se buscan la forma en cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas. Alberto sabe esto perfectamente bien. Hay muchachitos de 19 y 20 años que manejan unos equipos que uno pensaría que hay que ser ingeniero graduado de MIT para manejarlo, ¿no? Bueno, ese muchachito de 20 años está comunicándose con su mamá, ya no a través del correo, como hacía yo cuando estaba en los barcos aquello de vela, aunque no estuve muchas veces en barcos, estuve en bases, ¿no? Pero hoy en día se comunican por el teléfono, etcétera, y las familias de la tripulación yo creo que también ejercieron mucha presión. Yo creo que no le quedó otro remedio al capitán de hacer lo que hizo y se sacrificó. Por eso lo aplaudieron, yo creo, porque todo el que ha pasado por esa experiencia militar y el que no ha pasado también se da cuenta de eso. Este hombre ha sacrificado una brillante carrera militar, que ya tenía mucho camino recorrido, pero que le quedaba muchísimo más por delante y ya terminó. Hay que aplaudir. Yo lo aplaudo también. Bueno, el que tiene un hijo o una hija en esas circunstancias lo tiene que aplaudir. Estamos hablando de una pandemia que ha sido lo más brutal en el siglo XXI que se ha enfrentado. Se ha regado de una manera descontrolada, y en esa situación hay que explicarle a las personas, los portaaviones no son como los barcos cruceros que algunos están acostumbrados a viajar, que tienen cuartos individuales. Aquí algunas veces tenemos 2, 4 marineros que están viviendo juntos en unas condiciones muy reducidas, tienen que ir a almorzar, tienen que ir a cenar en la misma cafetería. Es una ciudad pequeña, pero una ciudad que está congestionada. Y entonces yo creo que se estaba enfrentando a una situación de lo que sabía el capitán, que pudiera ser desastrosa para esos hombres y esas mujeres que estaban y no estaba recibiendo el auxilio. Yo creo que tienes toda la razón, Ricardo. Yo creo que efectivamente la carrera de él ha terminado, a no ser que cambie la administración y la próxima administración lo reconozca. Este hombre fue selecto entre un grupo de la élite de la Marina de Guerra. Había sido aviador también, muchas personas no sabían, había sido aviador. Entonces, yo no me creo los comentarios del secretario de la Marina de Guerra que dice que el hombre entró en un pánico, que no usó buen juicio acerca de escribir la carta, precisamente. Yo creo que este es un hombre que se vio entre la espada y la pared, sabía que si él no actuaba decisivamente para pedir auxilio, él y quizás otros, muchos más dentro de esa embarcación, iban a estar muy enfermos o iban a morir. Que independiente de eso, cuando tanta gran parte de la tripulación, y como Ricardo dice, muchos que tienen especialidades, un sinnúmero de especialidades, caen enfermos, ya ese buque no funciona, no sirve, es un mando enfermo. Y entonces yo creo que usted tiene toda la razón cuando dice que sacrificó su carrera para salvar a su tripulación. Sí, y juez, ¿no? Evaluando lo que vemos, si vemos que en esta embarcación, como decimos, ¿no? Que se supone que lo que garantiza y lo que está es para garantizar la seguridad de nuestra nación, esa es la función. Cuando vemos en Nueva York, por ejemplo, la cantidad de oficiales de policía en estos momentos que están contagiados y cuántos más están en cuarentena. Cuando vemos inclusive aquí en el condado Broward, desafortunadamente este fin de semana 2 oficiales, uno del condado Broward, uno de Palm Beach, fallecieron por contagios de coronavirus. Sabemos que son las primeras personas en la línea de defensa del país, y muchos estados lo que están solicitando al gobierno federal es mayor protección para quienes están en esa primera línea de defensa, que tienen que ver en las agencias de seguridad, que tienen que ver en los hospitales, pero basándonos en las agencias de seguridad, ¿de qué forma debería actuar el gobierno? ¿Qué tan importante para un país es poder garantizar justamente la seguridad en ellos para que ellos puedan garantizar la seguridad dentro del territorio? Bueno, lo que han dicho los expertos, primero que todo, que no se hizo, es que deberían haber tenido muchas más pruebas. Ahora lo están haciendo.
Aquí en la corte los oficiales que trabajan con nosotros, los que están trabajando en la calle, ya les están dando pruebas continuamente. Si no tienen la prueba exacta del el coronavirus, el virus de corona, lo que están haciendo es simplemente revisándoles la temperatura para asegurarse que no tienen una fiebre. Pero esto se debería haber hecho en enero. Y muchos dicen, bueno, esto ahora lo puedes comentar porque estamos en abril. No, Cabero, el que estaba siguiendo esta noticia, que se estaba siguiendo lo que estaba ocurriendo, sabía que eso venía para los Estados Unidos. Y ahora sabemos a través de varios medios que en enero y en febrero el Consejo Nacional de Seguridad se le informó a través de las agencias de inteligencia que monitorean este tipo de problemas, que precisamente había una gran peligrosidad. Y esa peligrosidad también afecta a la seguridad nacional, porque un país deshabilitado, un país que no puede trabajar, un país que no puede ayudar a sus Fuerzas Armadas a estar protegidas, es un país que está indefenso. Esto fue uno de los fallos más grandes y sí se podía haber evitado. Y llegará el momento que el Congreso americano, ahora no es el momento, pero llegará el momento que el Congreso americano tiene que indagar por qué no se tomaron los pasos debidos. Hay cosas que uno se ha enterado ahora que de verdad son muy decepcionantes. Un senador, hablando privadamente, el senador Burr, jefe que preside sobre el Comité de Inteligencia, comentándole en privado a personas que esto que venía era un desastre. Sin embargo, públicamente lo negaba y aparentemente ahora está bajo investigación porque vendió acciones en la bolsa sabiendo que la bolsa se iba a derramar. Entonces, alguien tiene que ser responsable por lo que ha ocurrido en este momento. Eso es igualito que los generales que no se preparan para la guerra y cuando llega el momento de la batalla, entonces justifican, bueno, esto no se podía saber. Bueno, eso es precisamente porque uno estudia otras fuerzas armadas, uno estudia a otros enemigos. Yo tengo un amigo mío que es retirado de la CIA, él era analista en la CIA, y una de las funciones de él por un año completo era darle seguimiento al asunto de Ebola. Cuando el Ebola estaba en África, en momentos de crisis, por un año continuamente estaba tratando de indagar dónde está, cuántas personas están afectadas, hay alguna manera que eso pueda venir a los Estados Unidos, hay alguna peligrosidad en continuar los vuelos de aviación, y eso son lo que hacen las agencias de inteligencia, y nosotros nos gastamos, los ciudadanos americanos, 75 a 100 mil millones de dólares recopilando información, estudiando todos estos problemas para evitar precisamente esta crisis. Y sí, pero pues, hay uno de los temas, o sea, usted habla de las agencias de seguridad, pero pareciera que todo aquel representante, miembro de una agencia de seguridad que alerta al Congreso sobre peligros en los que nos encontramos, ya sea lo que puede producir esta pandemia que se veía desde diciembre del año pasado, lo que estaba pasando en Asia y lo que podía llegar a venir aquí a los Estados Unidos desde enero, ya sea en materia de seguridad sobre el tema Rusia, ya sea en materia de seguridad sobre el tema de Ucrania, es despedido por la administración. Este fin de semana despidieron a quien presentó el informe y alertó al Congreso de los Estados Unidos de lo que estaba pasando en Ucrania. Bueno, yo creo que la prensa y los votantes tienen que preguntarle al presidente por qué él ha tomado esas acciones tan arbitrarias, por qué él le ha dado más credibilidad a Putin en los comentarios sobre la interferencia en la elección americana que las agencias de inteligencia que han dicho unánimemente que Rusia sí estuvo interviniendo a través de medios clandestinos. Las agencias de inteligencia en este país se crearon, estoy hablando más para los oyentes que para ustedes, yo sé que ustedes lo entienden perfectamente, precisamente porque lo que pasó en el ataque de los japoneses en Pearl Harbor, no había una agencia centralizada para coordinar todos los pedacitos de información, el rompecabezas de lo que es la inteligencia, y para determinar quiénes son nuestros enemigos, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus capacidades. Y yo creo que hemos visto que en algunos momentos las agencias de inteligencia sí le han dado la información. A George W. Bush, presidente, se le dio la notificación poco tiempo antes del 11 de septiembre que Bin Laden estaba dispuesto a utilizar aviones de línea aérea para matar a ciudadanos norteamericanos. Y francamente, si uno se lee el informe de la Comisión del 9/11, no se hizo nada. De la misma manera se le ha explicado al presidente Obama que Siria tenía armas químicas y que las iban a utilizar y que las utilizaron. Y tampoco se tomó acción ninguna. Entonces, ya eso es un problema del votante. Nosotros, los votantes, ¿por quién votamos? ¿En quién tenemos fe? Eso no es un problema que las agencias de inteligencia, para mí una de las cosas frustrantes, y yo era oficial de inteligencia, es que se recopilaba información importantísima, se le mandaba por la línea de mando y no se hacía nada, por razones que eran inexplicables. Entonces yo no creo que las agencias de inteligencia están fallando, yo creo que lo que está fallando es el gobierno, que simplemente no están respaldando a los profesionales que le dan esa información a las personas que le pertenecen, que tienen la potestad para actuar, y vemos que no se toma acción. Eso es un problema del votante. Yo tengo un par de preguntas para el juez. Una es, hay una versión entre algunos militares retirados, sobre todo
de la Marina de Guerra que dicen que sí se justifica que le hayan retirado el mando del portaaviones Theodore Roosevelt a este capitán, porque puso en peligro la estrategia naval de Estados Unidos en el Pacífico, donde se enfrenta a un desafío descomunal de la Marina china. El otro que le voy a preguntar, si usted le da alguna credibilidad a versiones de que el coronavirus verdaderamente es parte de una estrategia del régimen comunista chino para debilitarnos aquí, para hacernos una guerra biológica. Mira, Ricardo, para la primera tesis hay muchas tesis de teorías de conspiración en el Internet. Yo, como oficial de inteligencia, como abogado y como juez, siempre he dicho, hay que mirar a las pruebas, las evidencias. Yo no creo que este presidente, ningún presidente americano va a tolerar una guerra biológica o una guerra química. Yo creo que los Estados Unidos entienden muy bien el origen de este virus. Yo creo que este virus posiblemente pudo haber sido accidentalmente puesto a la luz pública por un accidente de un laboratorio, pero primero que todo hay que pensar de una manera lógica. Afectar a la economía norteamericana es desastroso para China. La inversión china en los Estados Unidos es enorme y ellos están sufriendo ahora las consecuencias porque los Estados Unidos ha sido paralizado económicamente. Así que eso para mí no tiene sentido. Número dos, nosotros sabemos que nada se mantiene secreto para siempre. Si se descubre que eso fue la realidad, las consecuencias serían terribles para China, porque el mundo entero se le viraría a China. Yo he estudiado suficiente, inclusive el año pasado me leí el libro sobre China que escribió Henry Kissinger, que es un conocedor extraordinario, y yo no creo que ellos actúen de una forma que no tenga lógica. Ellos siempre, a pesar de que son la dictadura más grande en el mundo, ellos saben cuáles son sus intereses económicos, ellos saben cuáles son sus intereses estratégicos. Así que yo no le doy ninguna credibilidad a esas teorías que se están poniendo. Igualito que no podemos pensar que a propósito en el año 1918 se fomentó la influenza española, porque estábamos envueltos en la Primera Guerra Mundial. Yo creo que la gente tiene que escuchar a los científicos en estos temas y no a los políticos, no a los rumores. Y esto también se va a superar con el tiempo. Lo que pasa es que la naturaleza nos da advertencia, como en los huracanes, pero nosotros somos los que tenemos que actuar de una manera responsable. Si tenemos un aviso, ¿qué pasos se van a tomar? Y yo creo que ese va a ser el debate cuando superemos esta situación, que se le va a pedir al gobierno federal que dé explicaciones por qué no se tomaron las medidas, no se compraron los ventiladores, no se compraron las caretas, no se buscó una manera de estar preparando hospitales para tratar a las personas y no se hizo una cuarentena de personas que venían de países que estaban afectados. Eso se cae de la mata, como decimos los cubanos. Si sabemos que está ocurriendo y se está proliferando de la manera que se proliferó en la ciudad de Wuhan, había que actuar en ese momento. Esto es como tratar de apagar el fuego cuando la casa entera está en llamas. Y hay que preguntarle a los bomberos porque ustedes no vinieron a apagar el fuego, esperaron a que ya la casa estaba casi incinerada para sacar a los equipos para apagar el fuego. Esto es una cuestión de los políticos no actuando correctamente y ellos tienen que dar explicaciones. Yo no sé, a lo mejor van a decir que ellos eran ingenuos, a lo mejor van a decir que no se dieron cuenta, que no leían los periódicos, que no escuchaban. Bueno, pero lo que pasa es que las consecuencias de los errores de los políticos es el costo de las vidas y eso es lo lamentable, ¿no? Y ustedes tuvieron un campo de batalla. Las malas decisiones en momentos de crisis, en momentos de guerra, conlleva mayor número de muertos y eso es lo que estamos viendo desafortunadamente en los Estados Unidos, ¿no? Batimos récord en el día de ayer en cifras de muertos en 24 horas en comparación con todo lo que está pasando en el mundo. Pues nos tenemos que despedir, tenemos que ir a una pausa, pero bueno, como siempre, más que agradecidos por su tiempo y por su participación en nuestro programa. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente para ambos y estén de buena salud. Escuchas un audio de actualidadradio.com.